Bueno, vamos a empezar con el siguiente video. Entonces vamos a ver el tema de tensores. Nosotros hemos estado revisando que un vector lo podemos pasar a distintas coordenadas. Un vector lo podemos utilizar en distintas coordenadas, en coordenadas genéricas, y vamos a llamar, por ejemplo, un vector A, vamos a tener que va a ser A1 delta 1 más A2 delta 2 más A3 delta 3, siendo A delta 1, delta 2 y delta 3 vectores unitarios, y estos vectores unitarios pueden estar en coordenadas cilíndricas, rectangulares o esféricas. Entonces, en coordenadas rectangulares, pues este delta 1, delta 2 y delta 3 sería I, J y K. Serían los vectores unitarios. Pero en este caso, como los estamos representando en coordenadas genéricas, pues serían delta 1, delta 2 y delta 3. ¿Sí? Para cualquier tipo de coordenadas que nosotros estemos trabajando. Entonces, nosotros hemos visto que las operaciones con vectores pueden ser producto punto. Podemos trabajar producto punto delta 1, producto punto delta 1, y ya sabemos que la multiplicación, lo que vimos en el video pasado, la multiplicación de I por I de los dos, del producto punto de los dos vectores unitarios I, entonces nos va a dar igual con 1. Esto, en este caso, tendríamos un escalar. Entonces, esto sería un escalar. Escalar. Y si, por ejemplo, nosotros utilizáramos por definición de producto punto, si nosotros utilizamos delta 1, producto punto delta 2, entonces esto va a ser igual con 0. Entonces, prácticamente el producto punto podemos decir que los convierte en un escalar y nos quita la dirección. Quita la dirección. Ajá. En cambio, en este caso, en el producto cruz, si nosotros tenemos delta 1, producto cruz delta 1, en este caso va a ser igual con 0. ¿Sí? Los dos están en la misma dirección, no hay plano, no hay ningún plano. Entonces, como no tenemos ningún plano, no hay ningún vector perpendicular a ese plano. ¿Sí? No sé si se acuerdan de producto cruz. ¿Sí? Teníamos dos vectores en un solo plano. Ajá. Y para que el producto cruz se diera, pues el vector resultante sale de ese plano, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? No sé si se acuerdan de la regla de la mano derecha, cuando salía hacia arriba, ¿eh? O hacia abajo, ¿sí? Tendrías que juntar estos vectores de esta manera y podría ser la dirección hacia abajo o la dirección hacia arriba, ¿sí? Utilizando la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros sí tenemos dos vectores que no son colineales, pues sí vamos a tener el producto cruz, ¿sí? Por ejemplo, si multiplicamos delta 1 producto cruz delta 2, serían dos vectores no colineales, y por lo tanto el producto cruz de estos dos vectores pues va a ser un producto que sale de ese plano, ¿sí? Que sería delta 3, ¿sí? Sería un vector. Esto ya, el producto cruz nos da un vector, y la dirección permanece. Dirección permanece. Pero, bueno, aquí algo me está faltando. Acuérdense que todos estos son vectores. Entonces, les ponemos una rayita abajo para decir que van a ser vectores. De hecho, este también sería un vector. Es un vector 0. ¿Sí? Porque el producto cruz siempre va a dar un vector. En este caso, el vector sería un vector 0. Podemos en I, J, K en 0, pero sería un vector. ¿Sí? Aquí tendríamos un 0, pero este 0 sería escalar.
Ajá. ¿Qué otra cosa? Bueno, en este caso, pero ¿qué pasa si tuviéramos nosotros estos dos, si viéramos en los libros estos dos vectores de esta manera? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí no tenemos ningún operador, ni no es multiplicación, porque pues no se pueden multiplicar los vectores, no tenemos el producto punto y no tenemos producto cruz tampoco. Entonces, en este caso no es multiplicación, les decía, pues no se pueden multiplicar vectores y entonces esto se consideraría una sola entidad, sería una sola variable que nosotros vamos a estar utilizando. Pues, ¿cómo se representaría esto? Pues nosotros, por ejemplo, tendríamos nuestro plano en tres dimensiones y, por ejemplo, tendríamos la dirección 1, 2 y 3. Aquí tendríamos la dirección 1, 2, 2 y 3. Y pues nuestro vector, nuestra dirección sería en delta I, delta I. Entonces aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos otro vector, sería delta I, delta I. Ajá. Sería una sola entidad, ¿sí? Una sola variable. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos delta 1, delta 2, ¿sí? Igual también no hay nada en medio, nosotros podemos considerarlo como una sola entidad, ¿sí? Estaría en dirección 1, 2 y 3. Vamos a ver, sería dirección 1, dirección delta 2 y dirección delta 3. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos dirección delta 1 y dirección delta 2. Pero sin embargo, esto seguiría siendo una sola entidad, una sola variable, ¿sí? Con dos direcciones. Entonces nosotros vamos a tener que esto nos va a representar una entidad con dos direcciones. Lo multiplicamos por un valor y ya tendríamos un valor, pero ese valor tendría dos direcciones, sería una variable con dos direcciones. Entonces, a esa variable con dos direcciones, nosotros les vamos a llamar tensor. Tensor. En este caso, estos que tenemos aquí serían tensores unitarios, ¿sí? Todos estos que vamos a ver, delta I, delta I, delta I, delta 2, son tensores unitarios, ¿sí? Es una variable con dos direcciones. En este caso, pues las dos direcciones deben de tener un ángulo de 90 grados. Bueno, algunas de ellas tienen un ángulo de 90 grados entre ellas. En este caso tendrían un ángulo de 0 grados. Ajá. Entonces, también algo que quiero comentarles es que en este caso, si nosotros tuviéramos el tensor unitario delta 2, delta 1, no sería el mismo, ¿sí? Tendríamos delta 2 primero y delta 1 en dirección 1, 2 y 3 no serían iguales. Entonces, esto lo voy a poner aquí. Delta 1, delta 2 sería diferente de delta 2, delta 1. Entonces serían variables completamente diferentes. Si nosotros queremos representar un tensor, es parecido a un vector, sin embargo, este va a tener 9 componentes. ¿Sí? Tendría la componente delta 1, delta 1, delta 1, delta 2, delta 1, delta 3, delta 2, delta 1, delta 2, delta 2, delta 2, delta 3, delta 3, delta 1, delta 3, delta 2 y delta 3, delta 3. ¿Sí? Entonces, en comparación con un vector pues tiene coordenadas en delta 1, delta 2 y delta 3. ¿Sí? En, en, en tensores, nosotros tendríamos estas 9 componentes para representar todas las direcciones. ¿Cómo representaríamos esto?
Pues un tensor se representa tau, sería dos líneas, aquí solamente lo estamos manejando con una sola línea, serían dos líneas y pues como les decía yo, tendríamos el valor de T11 y sus vectores unitarios, delta 1, delta 1, más tau 21, delta 1, delta 2, más tau 1, 3, delta 1, delta 3, más tau 2, 1, delta 2, delta 1, más tau 2, 2, delta 2, delta 2, más tau 3, más 2, perdón, serían 2, 3, delta 2, delta 3, más tau 3, 1, delta 3, delta 1, más tau 3, 2, delta 3, delta 2, más tau 3, delta 3, delta 3. Ajá. Todos estos serían vectores, ¿sí? Vectores unitarios y los dos juntos, o sea, que estén los dos juntos, significa que nosotros tendríamos un tensor unitario. Todos estos serían tensores unitarios multiplicados por un escalar. Entonces tienen dos direcciones y multiplicados por un escalar, pues sería una variable con dos direcciones. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos las variables, un coeficiente primero y su tensor unitario. Todos estos están en dirección delta 1, todos estos primeros están en dirección delta 2 y en dirección delta 3. Y aquí van, los segundos serían en dirección delta 1, en dirección delta 2 y en dirección delta 3 hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos entonces el vector A genérico? Podríamos tener un vector A genérico y un vector B genérico juntos. Entonces, de hecho, si nosotros viéramos también esto en nuestros libros, ¿sí? Y no tuviera ni producto cruz ni producto punto, entonces estaríamos hablando de un tensor. Esto sería entonces un tensor. Es una sola variable, una sola entidad. Entonces, por lo tanto, si esto va a estar en coordenadas genéricas, porque les digo, son vectores genéricos, estarían en coordenadas genéricas, estarían en deltas, ¿sí? Entonces, tendríamos la componente A1 por B1, delta 1 por delta 1, más estos serían vectores, su tensor unitario, A1, B2, todo primero en la dirección, toda acá arriba tendríamos la dirección, un momento, este sería 1, 2, este que estáis viendo aquí, sería la dirección 1, 2, todos estos están primero en la dirección 1, ¿sí? Estos están en la dirección 2 y estos estarían en la dirección 3. Entonces, por ejemplo, tendríamos primero todos multiplicados por A1. A1 y la siguiente dirección. Aquí me faltó esto. Entonces serían delta 1, delta 2. Delta 1, delta 2. Ajá, más A1, B3, ¿sí? Primero en la dirección 1 y sería delta 1, delta 3. ¿Sí? Luego tendríamos la dirección, en la componente 2, ¿sí? Sería 2, B1, delta 2, delta 1, más A2 por B2, B2, y tendríamos delta 2, delta 2, delta 2, ¿sí? Más a A2
B3, delta 2, delta 3, ¿sí? Sabemos que son vectores. Por último tendríamos A3, B1, y tendría en la dirección primero 3 y en la dirección 1, más A3, A2, perdón. Sí, A3 y sería B2, ¿no? A3, B2, delta, delta 2, delta 3. Más A3, B3, delta 3, delta 3. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí primero tendríamos, en esta dirección tendríamos las filas, ¿sí? En las filas tendríamos la dirección, la primer componente del vector A1, 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 ¿sí? En las filas. En la siguiente fila sería A2, 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 ¿sí? A3, 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 ¿sí? Y las componentes, en este caso, las componentes de los tensores, pues primero estaría en la dirección 1, ¿sí? 1, 1, 1, y con sus respectivas direcciones 1, 2 y 3, ¿sí? En la siguiente sería en la dirección 2, 2, delta 2, delta 2, delta 2, ¿sí? Y 1, delta 2 y delta 3. Luego en la última serían en la dirección 3, ¿sí? Eh, sí, primero estarían en la dirección 3. Aquí me faltó, sería hasta al revés. No sé por qué lo puse al revés. Sería en la dirección delta 3, delta 2, ¿sí? ¿Sí? Porque primero va en la dirección 3. Este sería la dirección 3, la dirección 3, la dirección 3 y después la dirección 1, la dirección 2 y la dirección 3, ¿sí? Entonces, esa sería la manera de organizarlos y poder obtener las 9 componentes, poder identificar las 9 componentes. Si se dan cuenta, dos son en la misma dirección y las otras sí tienen diferentes direcciones. Las otras 3, perdón, 3 están en la misma dirección y las otras 6 están en direcciones diferentes. Pero como les decía yo, la delta 1, delta 2 no es lo mismo que delta 2, delta 1. Si se dan cuenta, delta 1, delta 2 no es lo mismo que esta componente delta 2, delta 1. Entonces, por eso les decían, estos dos no son iguales. Igual que delta 1, delta 3 y delta 1 no son iguales. Este y este no serían iguales, ¿sí? Y como esos varios, ¿no? Delta 3, delta 2 y delta 2, delta 3, delta 2, delta 2, delta 3 y delta 3, delta 2 tampoco serían iguales, ¿sí? Entonces, esos son los que serían diferentes. Esas 6 componentes, si se dan cuenta, son y tienen las mismas direcciones, pero no serían iguales. Son tensores unitarios diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara si si el tensor AB es igual a el tensor BA, ¿son iguales? Pues aquí lo vemos, ¿no? Entonces, si estaríamos multiplicando, si hiciéramos esto, no tendríamos el mismo tensor. Si sabemos que desde un principio delta 1 y delta 2 es diferente de delta 2 y delta 1, si sabemos que estos no son iguales, por lo tanto, estos otros tensores tampoco serían iguales. Si los tensores unitarios no son iguales, los tensores pues tampoco, si cambiándolos de posición tampoco serían iguales. Entonces seguimos
con esta parte de matemáticas de esto de tensores. ¿Qué más? ¿Qué más podemos revisar? Bueno, también podemos ver que nosotros tendríamos una operación en la cual tendríamos el vector gradiente por un vector b. Si se dan cuenta, aquí tampoco no tenemos nada. ¿Sí? Sabemos que ese es un operador y sabemos que está multiplicado. Bueno, no está multiplicado, sino que se está junto con b. Si lo viéramos de esta manera, veríamos que esto sería un tensor. Me pasé. Esto también sería un tensor. ¿Sí? No hay nada entre ellos, no hay un punto, no hay un producto cruz. Entonces, vamos a ver que el primer operador pues va a ser un operador diferencial y el segundo sería el coeficiente el primer coeficiente del segundo vector. Entonces, por lo tanto, si lo viéramos en coordenadas cartesianas, tendríamos II, ese sería su tensor unitario, y tendríamos la derivada en dx, ¿sí? ¿De quién? Del primer coeficiente del segundo vector. El primer coeficiente del segundo vector sería bx. Más, en este caso, si utilizamos, aquí estamos poniendo primero el tensor unitario y aquí los coeficientes escalares, ¿no? Aquí, como en este caso es un operador, pues primero ponemos el operador, ¿sí? Bueno, aquí porque primero estaría el operador, ¿no? Aquí porque primero está el operador y después estaría el otro vector que sí tiene coeficientes escalares. Entonces los coeficientes están en X, en Bx, By y Bz. Entonces, por lo tanto, para el segundo, pues sería la misma dirección y pero utilizando la otra dirección J, ¿sí? Luego tendríamos en dirección I y en la dirección K, ¿sí? Entonces aquí tendríamos los primeros tensores unitarios, que serían análogos a delta 1, delta 1, delta 1, delta 2 y delta 1, delta 3, ¿sí? Ahora, en este caso, diferenciaríamos con respecto a X primero, con respecto a la primera posición. Entonces sería el diferencial con respecto a X y tendríamos diferencial con respecto a X. ¿Qué diferenciaríamos? Diferenciaríamos cada uno de sus componentes de este vector, ¿sí? Este vector pues tendría componentes en Bx, By y Bz, ¿sí? Más, en este caso sería la segunda dirección. Sería la segunda dirección en I, la segunda dirección en J, más la segunda dirección en K, ¿sí? Y sería la derivada con respecto a X, con respecto a Y con respecto a Z. Entonces estaríamos derivando con respecto a X, la derivada con respecto a Y. No, perdón. No, todos estos, si se dan cuenta, se diferencian con respecto a X en todas las primeras. Sí, estamos diferenciando primero con respecto a X. ¿Sí? En la segunda diferenciaríamos con respecto a Y. ¿Sí? Entonces, todas estas permanecen, digamos, la dirección en Y, diferenciamos con respecto a X. ¿Sí? Aquí tenemos primero la dirección en J, diferenciamos con respecto a Y. ¿Sí? Entonces la diferencial sería con respecto a Y. Y por ejemplo, bueno, ya pondríamos los componentes Bx, By y Bz. ¿Sí? Y luego el segundo sería diferenciar con respecto a Z, porque estaríamos en la dirección K. Entonces sería KI más KJ más KK.
¿sí? Entonces serían diferencial. Ahora sí, en este caso, como están en dirección de K, diferenciaríamos todo con respecto a Z. Sería diferencial con respecto a Z. ¿Y qué diferenciamos? Cada una de las componentes. La componente en X, la componente en Y la componente en Z. ¿Sí? Entonces, serían primero, digamos, por filas, estarían primero las direcciones. Las direcciones en Y, en J y en K. ¿Sí? Luego, cada una de las filas, digamos, si vamos a diferenciar con respecto a X, quiere decir que va a estar en la dirección X. Si vamos a diferenciar con respecto a Y, va a estar primero en la dirección de Y. Y si vamos a diferenciar en Z, la primera dirección es con respecto a Z. ¿Sí? Y ya después, ¿qué es lo que diferenciamos? Diferenciamos cada una de las componentes del segundo vector. El segundo vector pues sería tendría componentes en X, en y en Z, ¿sí? Entonces tendríamos tres componentes de este vector. Entonces este vector tendría componentes en X, en y en Z. Eso sería ya lo que vamos a diferenciar, ¿sí? Cada una de sus componentes. Entonces, pues esto nada más me representaría, digamos, si es que lo está junto a un vector, tendría sus 9 componentes, ¿sí? Y ya sabemos cómo organizarlas. En la primera dirección en Y estarían en una sola fila. ¿Sí? Las primeras que tuvieran la dirección J estarían en la segunda fila y las terceras que tuvieran en dirección K estarían en la tercera fila. Y ya después tendríamos I, J y K. ¿Sí? Luego, los que están diferenciados con respecto a X son los que van primero en la dirección Y. ¿Sí? En este caso, en la dirección J se estarían diferenciando con respecto a Y y en la dirección K con respecto a Z. ¿Sí? Todos con respecto a Z. Y después ya nada más sería poner las componentes del segundo tensor. ¿Ok? Y bueno, ¿esto qué representaría? Nosotros, por ejemplo, podemos tener un perfil de velocidades. Podemos tener el perfil de velocidades en un tubo, ¿sí? Y puede verse más o menos así. Podríamos ver que sería una parábola. Tendríamos un radio, una dirección, en este caso esta sería la dirección R, y podríamos decir que esta sería la dirección Z. Entonces aquí tendremos un radio R, aquí tenemos una velocidad máxima. Entonces esto si lo representamos como un plano en dos dimensiones, podríamos verlo de la siguiente manera. Podríamos ver que que tendríamos el radio R aquí, ¿sí? Esta sería la dirección R y tendríamos la dirección Z. Entonces, en una determinada dirección Z tendríamos la velocidad máxima y después comenzaría a disminuir con respecto al radio hasta llegar al radio máximo de este tubo, ¿no? Al radio R, ¿sí? Entonces, cada una de estas diferenciales lo que representarían sería la tangente, ¿sí? Por ejemplo, aquí tendríamos la derivada con respecto a R, ¿sí? ¿De qué? Pues de una dirección Z, ¿sí? Pero como el flujo pues va a estar en tres dimensiones, para flujos muy complicados pues vamos a tener las 9 componentes. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones pues ya veríamos sus 9 componentes de este tensor, ¿sí? Aquí solamente vemos derivada de z con respecto a r, podríamos ver esta parte, ¿sí? Pero podría variar no solamente con respecto a r, sino también con respecto al ángulo, ¿sí? O con respecto a z, con respecto a la dirección longitudinal, ¿sí? Y podríamos ver que tendríamos 9 componentes. Por ejemplo, para flujos laminares, a lo mejor podríamos reducir el número de componentes, pero para flujos turbulentos
¿Ok? Entonces, estos serían lo que vamos a ver en este video.